Vaya pedazo de semifinal que vamos a tener en el torneo de Miami, porque nuevamente creo que es la séptima vez que se van a encontrar en apenas un año y poco estos dos hombres que aparecen aquí, cuyo último duelo, pues ya estáis viendo, terminó con un Jannik Sinner levantando su primer Grand Slam, remontando 2 sets a 0 en la final del Open de Australia, y un Daniil Medvedev totalmente, pues, venido abajo, ¿no? De otra nueva final de Grand Slam perdida, y además otra más donde le remontan por 0-2. Y va a intentar, digo, querer darle la vuelta a una rivalidad a la que Sinner, pues, oye, le ha tomado la medida. Después de varios partidos donde Medvedev le imponía su tenis, como que Sinner no sabía cómo jugarle al ruso, de repente ahora todo se ha dado la vuelta y es Sinner el que está en total dominancia de esta pequeña rivalidad que se ha creado. Totalmente, José, rivalidad íntima la que se ha gestado entre los dos jugadores. Hay que decir que llevan 10 enfrentamientos entre ambos, pero los 6 primeros fueron para Medvedev y los 4 últimos para Sinner. Así que da la sensación de que el italiano le ha tomado la medida y ahora es Danil quien tiene la pelota en su tejado, ¿no? Quien tiene que idear un poquito alguna táctica para reconducir el rumbo de esta rivalidad. Hay que decir que este es un partido muy interesante tácticamente. Hemos estado analizando un poquito lo que ocurrió en la final del Open de Australia. Yo también me he visto el análisis que hicimos tú y yo previo a la final y me he dado cuenta de varias cosas. Una de ellas es que me tengo que cortar el pelo ya es hora. Yo también. y, y otra es que nos sorprendió mucho lo que hizo Medvedev en aquel partido, porque quizá no esperábamos una versión tan agresiva como la que tuvo. Probablemente condicionado porque llegaba un poco justo a nivel físico, pero el asunto es que fue él quien intentó llevar las riendas del partido en todo momento. Vamos a ver si hace lo mismo ahora o vuelve un poquito a sus orígenes, ¿no? A jugar como en él es habitual. Yo creo que habrá quizá debate entre él y Cervara. No sé si a ti te han llamado para consultar de algo, José, pero desde luego que a mí me da la sensación de que el planteamiento táctico depende mucho de lo que haga Medvedev. Y ahí Sinner pues buscará adaptarse a una versión u a otra. A ver, yo sinceramente creo que por lo que pasó en la final del Open de Australia, que es donde más cerca ha estado de las últimas derrotas que ha sufrido Medvedev ante Sinner, se va a acercar un poco más a lo que hizo en los dos primeros sets. Entonces, os vamos a explicar qué hizo uno y otro, o sea, qué hizo Medvedev en los dos primeros sets para que fuese muy superior al italiano y qué hizo el italiano para darle la vuelta. Y yo creo que en base a eso va a ser este partido. Además, no son pistas que puedan asimilarse, o sea, no es lo mismo Australia que Miami, evidentemente, Miami es un poquito más lenta, pero sí que es una pista que resbala mucho, ¿no? Y en base a eso yo creo que puede Medvedev jugar a la primera clave que vamos a poner aquí, que es ser agresivo. Es que no le queda otra. Jugar a ser defensivo ante un Jannik Sinner que le gusta mucho llevar él a la dominancia del punto, yo creo que sería una vez más, una vez que ya le ha sabido Sinner cómo tiene que jugar a Medvedev, siendo Medvedev muy defensivo, como las últimas derrotas, yo creo que la clave para el ruso pasa por esta primera clave, que es ser muy agresivo, ser rompedor. Ahora vamos a ver cositas que son muy interesantes respecto a lo que pasó en la final del Open de Australia, pero el ser agresivo para mí es la clave. Es la primera clave, la más importante, de hecho, para mí. La segunda, puntos con el primer saque. Cuidado que no estamos hablando de porcentajes de primeros dentro, estamos hablando de puntos. En los dos primeros sets, en esa final del Open de Australia, un 87 y un 84 de puntos ganados con el primer servicio. Y eso que no metió mucho primero dentro en el segundo set, pero cuando el primero le entra al ruso es muy difícil de contrarrestar. Es un tío que tiene un saque muy bueno y si tiene muchos puntos ganados con ese primer saque. Yo luego a partir del tercer set la cosa empezó a caer para él. Ya Sinner empezó a leerle mucho mejor el servicio. También es probable que el físico del ruso en aquel partido pues empezara a agotarse y por ahí bajó un poco el nivel al servicio. Pero necesita que estos puntos con el primer saque le den mucho rédito para ir cómodo, ¿no? En los sets. Y ojo con esta clave, que para nosotros también es muy importante, la batalla desde el fondo. Y por batalla desde el fondo vamos a hablar de los puntos ganados desde la línea de fondo, ¿no? Que es donde realmente estuvo la clave de toda esa final. Os voy a mostrar una foto que aparece por aquí, que la quiero contar contigo, Diego.
puntos ganados desde el fondo en esa final. Si os dais cuenta, en el set 1 y en el set 2, Medvedev le gana, además de calle, la batalla desde el fondo a Jannik Sinner. Los puntos que se juegan desde la línea de fondo, los puntos cortos, largos, todo lo que se juega que no sea con el saque +1, el saque en la red, etcétera, ¿no? Y cómo le da la vuelta por completo el italiano a partir del tercer set. Sinner, después del tercer set, empezó a encontrar la manera de hacerle daño a Medvedev con el tipo de bola correcta, la bola profunda, la bola que empezó cada vez más a empujar hacia atrás a un Daniil, que empezó a sentirse tan incómodo que fíjate que llegó a ganar un 29 y un 30% de puntos desde el fondo en ese tercer y cuarto set. En ese set 4 y 5, perdón. Así que por aquí, Diego, va a pasar sobre todo quién se va a llevar el partido, ¿no? Sí, 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 totalmente. Ahí vemos que fueron 2 partidos en uno. Y es verdad que Medvedev sorprendió mucho con esa decisión de salir muy agresivo. Porque es verdad que Daniil tiene armas para, desde el jaque, construir un juego muy atacante, muy ofensivo. Pero al resto, habitualmente es más conservador. Y con Jannik salió decidido a ser él quien dictara y a dominar también mucho con su drive. Creo que lo que no has comentado de que la pista de Miami resbala mucho es muy interesante, porque a veces lo comentamos como algo que beneficia a los tiros cortados, y es verdad, pero también beneficia en golpes planos como los que ejecuta Medvedev, especialmente con su drive, cuando se mete dentro de la pista. Así que por ahí, bueno, puede tener un cierto aliado en la pista. También es preciso mencionar que el nivel al que jugó Medvedev durante esos 2 sets fue espectacular, porque esta es una táctica que te puede salir muy bien, pero también te puede salir muy mal, porque si no tienes el día, si no estás con esas sensaciones positivas con la raqueta, con la bola, los errores no forzados se te pueden disparar. Entonces, claro, a ver, está claro, ¿no? Que Medvedev asume muchos riesgos y aplica esta táctica. Pero a mí me da la sensación de que es lo que debe hacer. Más que nada es porque ha perdido los últimos 4 partidos y él ha visto claramente que cuando intenta volver a sus orígenes y ser un poco más consistente, Jannik le come. Ahora vamos a ver las claves, pero es que el italiano pues tiene una habilidad tremenda, ¿no? Para desarbolar un poco esa táctica que suele tejer Medvedev en torno a sus rivales y predominar o prevalecer sobre la línea de fondo, que es habitualmente donde Medvedev hace daño a sus contrincantes. Así que creo que va a ser muy interesante también ver cómo se desarrollan los intercambios largos, porque los dos tienen claro que deben dominar el saque +1, los intercambios cortos van a ser muy claves, pero también va a ser importante ver quién es capaz de cambiar ritmos, de dominar esos intercambios largos, de golpes profundos, intentando empujar al otro por detrás de la línea de fondo, que es donde Heiner se siente menos cómodo. Entonces, bueno, vamos a ver lo que ocurre, pero está claro que Medvedev necesita un nivel de acierto muy alto para que esta táctica que aplicó tan bien en los primeros sets de la final del Open de Australia, pues le pueda funcionar aquí en Miami. Fíjate que hay 2 partidos muy marcados, como hemos visto aquí en la foto, ¿no? Los 2 primeros sets con un Medvedev, como tú has comentado, que dominaba la línea de fondo y hacía que Sinner no estuviera cómodo. Pero Sinner le da la vuelta en base a saber qué tipo de bola le tiene que poner a Medvedev para que Medvedev estuviera muy, muy incómodo. De hecho, empiezan los errores de Medvedev a acumularse a partir del tercer set y por ahí pues empieza a meterle mano el italiano. Sí, Entonces, también creo yo que estuvo muy condicionado el tema físico, José, porque para jugar tan agresivo hay que estar muy fresco de piernas y Medvedev llegaba realmente fatigado a esta final. Consiguió aguantar ese ritmo durante 2 sets, pero luego es verdad que bajó mucho. Y en cuanto, no sé si la gente a lo mejor que no ha jugado habitualmente, pero cuando tú estás muy cansado lo que buscas es recluirte un poco porque no tienes esa frescura, esa fortaleza para ser tú quien dicta. Entonces te vuelves un poco más conservador. Y creo que eso es lo que le ocurrió a Daniil. por eso la primera clave que le decimos a Sinner es la misma que la tercera que le hemos puesto a Medvedev, el tema de la batalla desde el fondo, saber dominar esa línea de fondo y
sobre todo, como decimos, es que aquí es donde está la clave de todo, ¿no? Quien sepa, porque Sinner es un jugador que le gusta mucho jugar montado encima de la línea de fondo. Si Medvedev es capaz de empujarlo de ahí, en base a esos palazos que estuvo metiendo en los dos primeros sets en el Open de Australia, pues la batalla estará un poco más del lado del ruso. Si es capaz Sinner de poner esa tipo de bola que le hizo tanto daño al ruso en esa final, a partir del tercer set, pues el partido estará más de su mano, pero esa batalla del fondo va a ser, como digo, la clave. La segunda clave que hemos puesto es meter mucho resto dentro, teniendo en cuenta que Medvedev va a intentar jugar un partido donde su servicio le dé mucho rédito, todo el resto que pueda meter dentro el italiano para que el punto se pueda reiniciar y llevarlo un poco a su terreno, pues evidentemente también va a estar un poco más de la mano de Yannick. Y por último, dominar la derecha. Fíjate que al final del partido, como digo, hay dos partidos muy marcados en ese mismo encuentro, en esa misma final, ¿no? En los dos primeros sets, por ejemplo, Sinner solamente logra 5 winners de derecha, 5 winners, y a partir del tercer set llega a meter 17. O sea, la diferencia es absolutamente brutal. De reveses los dos tienen muy pocos winners. Al final el tema de Medvedev lo utiliza un poco para defenderse, ¿no? Llevar un poco, tejer esa tela de araña, y pocas veces se la juega uno con el paralelo, pero en este caso la derecha es la clave, ¿no? Si se juega un poco más de derecha, si logra dominar esa derecha y fallar muy poco y meter mucho winner, pues ahí Sinner pues será fuerte sobre Daniil. Absolutamente, esto lo veo totalmente determinante. Probablemente los intercambios de revés a revés le puedan interesar un poco más a Medvedev, más que nada por un tema de consistencia, aunque a los dos les cuesta un poco cambiar direcciones en paralelo cuando están apretados de fondo de pista con ese golpe, pero la derecha es determinante. Y le interesa a Yannick establecer intercambios largos, profundos, de derecha a derecha. Y ahí es donde Medvedev estuvo brillante en los dos primeros sets de la final del Open de Australia, porque hizo cambios de dirección magníficos con su drive, pegando paralelos muy buenos, invirtiéndose y pegando esa derecha corta, angulada, que bota en el cuadro de jaque y le desplaza totalmente al italiano. Esto le hizo mucho daño y creo que es lo que debe intentar, salirse de los intercambios de drive a drive y buscar asumir riesgos con derechas paralelas. El resto, como tú dices, es determinante y creo que Yannick se tiene que meter en la pista con el resto y asumir riesgos. Luego, a ver, el tema de cambios de ritmo, de no sé, subidas a la red, dejadas, NC, yo creo que ninguno lo lleva en el libreto como algo prioritario, pero puede aparecer si los dos están muy sólidos y los intercambios son largos, no ven huecos para desbordar a su rival. Ahí sí que los dos pues pueden intentar salirse un poco de su zona de confort y buscar pues eso, dando subidas a la red, como dejadas, cambios de altura. El italiano ha mejorado mucho en estas líneas, creo que tenía mucho margen de mejora y lo está haciendo en los últimos tiempos. Y bueno, pues puede ser una buena fórmula para él. Y hay una cuarta clave que me gustaría simplemente puntualizar, que los dos primeros sets de esa final, Sinner se lleva solo el 43% de los puntos cortos. Como hemos dicho, Sinner intenta jugar un poco más a punto corto, Medvedev un paso a los puntos más largos. Si cuando se juegan los puntos cortos caen más del lado del ruso encima, pues mucho peor para Yannick. Como digo, solo se lleva el 43%. Después del tercer set se llevó un 58%. O sea, le ganó la batalla en los puntos cortos y ahí marcó la diferencia Sinner. Así que se haga también fuerte en los puntos cortos será bueno para el italiano. Vamos ya con los porcentajes. Hoy complicado, ¿eh? Digo, hoy no sé nada, ¿eh? No sé nada de cómo encaras ¿no, José? No hemos hablado de a quién vemos favorito, a quién no. Pues ahora te toca mencionar tu porcentaje y a quién ves favorito y por qué. Pues fíjate, el problema es que no había pensado lo tuyo, pero tampoco lo mío. O sea que voy a tener que improvisar. Pues mira, te voy a decir que le doy un pelín favorito a Medvedev. Fíjate, te digo 55-45 para Medvedev. Hostia, ¿y eso? Pues me está dando buenas sensaciones y creo que a Yannick le hizo un poquito de daño la derrota con Alcaraz en Indian Wells. No le veo tan
fresco a nivel mental, sobre todo. Y en un partido igualado, que yo creo que va a ser un partido muy igualado, creo que Medvedev tiene un puntito más de frescura ahora mismo. Vale. Joder, pues yo no sé, ¿eh? Sinceramente lo veo muy igualado, tío. Lo veo muy Sí, igualado. sí. Creo que va a ser partido de tres. Puede ser que sea tres mangas, perfectamente. Un set Ujú. para cada uno y luego al tercero ya. Pero, difícil. No te sabría decir. No es que no te sabría decir. Quizás un pelín más Sinner. Por el Venga, ahí hecho está de. bien, claro. 10 Sinner y ya Claro. ahí, pues a ver quién acierta. Es Quizás lo un pelín mejor. más Sinner por cómo viene, ¿no? Del plan de las últimas 4 victorias. Y que al final poner en juego lo que quiere hacer el ruso, pues evidentemente es muy arriesgado, ¿no? Es un poco Claro. caro cruz. Entonces te diría un poquito más Yannick por ese lado. Pero no por mucho, por muy poco, muy poco. Así que esos son nuestros porcentajes. Este es nuestro análisis, amigos. Ahora vosotros aquí abajo en comentarios los tenéis que poner. ¿Quién creéis que va a ganar este partido? Y como veis, lo que os hemos contado. Vamos a ver qué tal se desenvuelve esta primera semifinal que va a ser este viernes 29 de marzo en primer turno a las 8 de la tarde, hora peninsular española. Amigo Diego, muchas gracias como siempre y nos vemos en más vídeos. Muy bien, Jorge. Adiós.